Pues lo que vais a ver es un resumen de las noticias más significativas que tienen que ver precisamente con eso, con lo que estaba ya previsto por Dios y a través de los profetas se nos había dicho. Hay un texto que no quiero dejar de leer y que supongo que todos conocéis de sobra y se halla en Mateo capítulo 24, versículo 22. Son palabras hartamente conocidas de Jesús. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. A veces estas palabras las podemos aplicar solamente a la época de Jesús, cuando él habló de la destrucción del templo, corría el año 70 cuando eso iba a ser. Pero ya sabéis que esas palabras de Jesús de doble cumplimiento abarcan hasta el fin de los tiempos, cuando llega la última de las generaciones, que va a haber grandes cosas y que estaban predichas en la palabra de Dios. Hoy vamos a ver precisamente parte de eso y otras cosas que siguen hablándonos también sobre la misma palabra de Dios, como la creación. Y mirad esta noticia. Como 300 billones de soles hallan la galaxia más brillante del universo. A veces nos centramos mucho en la creación de Dios solo con las cosas que nos pasan a nosotros, en esta tierra, pero nos damos cuenta que la creación de Dios es de una infinidad tremenda, que nos sale totalmente de nuestra mente, de nuestra capacidad de comprensión. Y mirad cómo los científicos, en este caso astrónomos, que se pasan tanto tiempo cada día contemplando los cielos, siguen encontrando cosas que los dejan perplejos, que les superan de cuando eran sus pronósticos. Y bien, aquí se nos habla de que si hay un agujero negro en cada centro de cada galaxia, en este es el que provoca que haya estas dimensiones de luz extraordinarias, etcétera, etcétera. Dios sigue siendo para nosotros incomprensible. Solo comprendemos lo que Él nos ha revelado, pero cuántas cosas no entenderemos a través de la eternidad, precisamente. Aquí había un vídeo que me lo voy a saltar para ir más deprisa. Eran los primeros 21 días de vida de las abejas. Y como dice aquí, resumidos en un espectacular minuto. La verdad es que es interesante ver cómo cada cosa Dios la ha hecho con una perfección tremenda. Ya sabéis que, por ejemplo, las colmenas, donde las propias abejas van naciendo, tienen esa forma hexagonal. ¿Y por qué es? Pues cuando oyes a algún científico hablar, dicen que es la forma más perfecta que hay para ocupar en un espacio más reducido la mayor cantidad posible de elementos. Entonces te das cuenta que todo tiene un diseño perfecto. Y cuando ves cómo se van gestando, es realmente impresionante. Dios ha cuidado cada uno de esos detalles. Entremos en el apartado de arqueología. Exponen el más antiguo ejemplar completo de los 10 mandamientos. El documento está redactado en hebreo y tiene más de 2000 años de antigüedad. Si nos damos cuenta, van saliendo a la luz restos arqueológicos, también de manuscritos, que siguen dando pie a no especular en que los textos están totalmente alterados, sino que sencillamente van corroborando que lo que se halla de tiempos antiguos sigue diciendo prácticamente lo mismo que de los textos que tenemos ahora. Y cuando hay alguna modificación, se sabe de sobras. Por tanto, esa famosa excusa que tantas personas ponen para decir, no, pero si esto, la Biblia primero se la inventó el Vaticano, luego que todas las traducciones están equivocadas, y van poniendo una excusa tras otra. Ya no hay excusas. Quien quiere saber la verdad la sabe. Pero desde luego ya sabéis que ante Dios no van a haber excusas que valgan. Esas nos las podemos poner entre nosotros, pero a Dios no lo vamos a engañar. Aquí sí que hay algo interesante. Masada y Sodoma y Gomorra desde arriba. Un vídeo tan poderoso que se siente como si estuvieras justo encima. ¿Sabéis? Son imágenes grabadas por un dron. Y
precisamente son del lugar que, si Dios quiere, estaremos en noviembre de expedición allí para seguir haciendo nuevas filmaciones, nuevos reportajes de ese mismo lugar. Intentaremos poner cámaras dentro de los edificios que aún se conservan para poder mostrar que allí habían estancias, si es posible. Pero también intentaremos traer más azufre de esa zona. Ya sabéis, los que habéis seguido las conferencias habitualmente, cómo hemos ido presentando las pruebas de que Sodoma y Gomorra existieron, que no es un mito de la Biblia, que fueron destruidas por azufre y fuego tal como decía también el texto, y que se hallan donde decía también la Biblia. Gracias a que el Señor utilizó al hermano Ron Wyatt, él pudo encontrar ese lugar del cual ya hablaban los antiguos y en escritos aparecían. Esto le sirvió a él para ir al lugar, localizarlos y poder determinar las cosas que había. Vamos a ver ese vídeo porque creo que vale la pena invertir nuestro tiempo en que podáis ver que ya no es solo Ron Wyatt el que lo dice, sino que ya aparecen vídeos filmados directamente por otras personas y ahora con tecnología de dron. Vamos a ver. Todo lo que estáis viendo ahora es precisamente la zona del Mar Muerto. Si os dais cuenta, son una serie de cavidades, unos agujeros que se están formando por todo el lateral del Mar Muerto. Se está hundiendo grandes porciones de ese terreno. Y es la zona donde precisamente al final del Mar Muerto están localizadas las ciudades de Sodoma y Gomorra y esas que cita la Biblia como de la llanura. Ya sabéis que el Mar Muerto además cada vez es más pequeño, se está reduciendo. Es debido a presas que hay y otras cosas que están haciendo por la zona. Todo esto que veis ya es las ciudades de Sodoma y Gomorra. Fijaos en los ángulos rectos, esto no lo hace una formación natural de montaña, son ángulos rectos perfectos, esquinas. Y una vez ves estas imágenes aéreas, te das cuenta que realmente no eran pueblecitos, sino que eran ciudades. Y lugares donde Ron Wyatt también mostraba que había habido algo más, estructuras piramidales y también una esfinge, incluso. Las calles también se van apreciando. Esto que veis ya es Masada, es otro lugar. Es donde los judíos, resistiendo al final a los romanos, finalmente se suicidaron para no ser prendidos allí, vivos. Ahora esto pasa a ser casi un emblema nacional de Israel, de resistencia. Y mirad una vez más cuando nos va adentrando a las ciudades de Sodoma y Gomorra. Todo esto prácticamente que veis es azufre y ceniza. Fijaos en la formación de la izquierda, cómo se ve la estructura piramidal. En forma de zigurats, esas pirámides escalonadas. ¿Y el color blanco? Todo esto es de la ceniza. Cuando Kevin Fisher estuvo allí, el compañero que vino con nosotros de expedición al Arca de Noé, hay momentos en sus filmaciones que toca la esfinge o toca cualquier otro lugar de la ciudad y se deshace en sus manos, pura ceniza. Lo que pasa es que el clima allí no sufre grandes alteraciones, es zona desértica y eso hace que todo se conserve así. Ahora vamos a ver otra noticia que también da que pensar.
y que tiene que ver no con antediluvianos, sino postdiluvianos. La población europea proviene de 3 linajes de la Edad de Bronce. Mirad ahora cómo a través de ADN, de nuevos sistemas que están haciendo para buscar orígenes del linaje humano, se llega a comprobar que el mundo occidental, básicamente europeo, proviene de 3 personas distintas. Claro, cualquier persona que ha leído la Biblia sabe que después de salir del arca de Noé, salen 3 hijos suyos, ¿no? Sem, Cam y Jafet. Pues de ellos provenimos todos los europeos. Evidentemente todo el mundo. Pero estas pruebas lo que están demostrando es que el linaje que salió de allí se extendió también hacia Europa de un modo primerizo. Por tanto, una vez más, la ciencia, y casi sin quererlo o saberlo, están dando la certeza de que el relato del Génesis es totalmente cierto. Hablando sobre estos temas, podemos preguntarnos también, ¿es evolución esto? ¿Quién las hizo? Hallan herramientas de piedra mucho más antiguas que los primeros humanos. ¿Es verdad que es más antigua que los primeros humanos? El problema está en las dataciones. Los geólogos utilizan dataciones que no son correctas, no son fiables, pero además se basan en no solo en calcular esas piedras, los años que tiene por la estructura en sí de la piedra, sino también se basan en elementos que encuentran junto a esas piedras, sean de especies humanas, algún objeto que ha dejado el ser humano, etcétera, etcétera. Entonces es cuando las cosas no les cuadran, porque ahora esto es un grave problema para la teoría de la evolución. ¿Cómo encajar esto? Si ellos dicen que esto es antes del ser humano, ¿quién hizo esto? El problema es no aceptar la edad de la Tierra, o mejor dicho, la edad de la vida sobre la Tierra creada por Dios, porque entenderían que 6.000 años y punto. No se trata de millones de años ni nada parecido. Crisis. Esto es habitual que cada semana tengamos que seguir presentando este tipo de noticias, pero es que no está mejorando mucha cosa precisamente. Récord histórico de desigualdad entre ricos y pobres en los países de la OCDE. Cada vez hay más. Esa brecha abierta entre ricos y pobres. Las clases medias están desapareciendo. Todo va más a extremos. Y por tanto esto no parece que vaya a terminar, ni mucho menos. Esclavitud. El ministro del Interior italiano propone que los inmigrantes trabajen gratis. Sí, son cosas que suena a risa, ¿eh? Es verdad. Pero él dice un porqué. El porqué que él da es que están llegando tantas olas migratorias de África, básicamente, hacia Italia, que no gasto. Y como consecuencia esa gente además recibe dinero para mantenerse. Están siendo sufragados por el Estado italiano, que lo pagan todos los italianos, evidentemente. Pero también dinero del resto de la Unión Europea que se transmite para esto. Y dicen que no es suficiente. Todo esto, aparte de llevar un grave lastre a la economía europea, por si fuera poco, implica que, ¿qué pueden llegar a hacer? Pues ya que les damos algo, que hagan algo. Y él propone que trabajen gratis haciendo servicios comunitarios. Entonces, claro, ¿eso es esclavitud o no es esclavitud? De hecho, en cierto modo es lo mismo que todos estamos haciendo. Todos trabajamos por algo de dinero y normalmente os consideráis bien pagados en vuestros trabajos. Difícilmente encontraréis a alguien que diga, sí, yo estoy cobrando bien. En definitiva, es otra forma de esclavitud un poco maquillada, ¿entendéis? Apartado para Cataluña, que es la tierra de donde yo provengo, y que ya sabéis que está en pleno proceso de independencia. Al menos es lo que se quiere hacer, ¿no? Básicamente por muchos. La Generalitat, que es el gobierno de Cataluña, aprueba un plan estratégico de acción exterior y prevé abrir
nuevas delegaciones. Aunque España le esté poniendo trabas, ellos siguen abriendo o queriendo abrir nuevas delegaciones en el extranjero, tipo embajadas. Con la cual cosa, evidentemente, esto denota que hay un sentido directo de hacer una nación, un país propio. Y que, como ya estuvimos hablando, a través de tantas conferencias, esto que algunos les dirán, ¿y a mí qué me importa? Pues es sencillamente otro cumplimiento profético de Daniel 2, cuando habla de Europa, que dice, mas no se unirán. Porque aunque todo parezca que se aguanta, a la hora de la verdad, no se aguanta por ningún sitio, y menos Europa. Si habéis estado alguna vez por allí, habéis vivido por allí, sabréis que realmente Europa es una amalgama de países tan diversos que unos no tragan a otros. Por eso ha habido tantas guerras durante tantos siglos en Europa y se la conoce como la vieja Europa. Hay mucha desunión, aunque se llame Unión Europea. Eso ha sido hecho por fuerza, con calzador, por el propio Vaticano, que es el que ha estado trabajando para ello junto a las sociedades secretas, la masonería. Próximamente, si Dios quiere, ya presentaré un tema sobre los orígenes de todo eso, porque es realmente impresionante ver la mano negra siempre del Vaticano y de la masonería detrás de tantas cosas. Pero la profecía nos lo decía, cuando todo parezca que sí, es no. Y curiosamente ha habido esto también. 2 monjas independentistas sacuden la campaña electoral en Cataluña. Y lo curioso es que una de ellas es catalana, pero la otra no. Esta señora que veis aquí es argentina, pero lleva muchos años ya precisamente en Cataluña y es una abanderada del independentismo. Claro, son personas que dices, si son religiosas, ¿cómo se ponen en política? Y algunos piden que el Vaticano haga algo directamente contra ellas. Bueno, de hecho, ¿por qué se deben extrañar de esto si el Vaticano siempre ha estado detrás de la política? Pero bien, yo no digo que cada persona tenga sus convicciones personales, pero el problema está cuando una misma denominación religiosa hace presión hacia un lado y hace presión hacia el otro. No se puede estar dividiendo todo. O sea que el concepto debería ser el mismo siempre, y en cambio no lo es. Isaías 17 del 1 al 3, Daniel 11 del 40 al 45. Todos conocéis las profecías sobre Damasco, capital de Siria, que ya fue destruida y probablemente volverá a serlo. Y toda la profecía de Daniel 11 del 40 al 45, que es uno de los temas que también vamos a tratar aquí, próximamente si Dios quiere. Todo lo que está aconteciendo en Medio Oriente. Aunque a algunos les guste decir que eso nada tiene que ver con la profecía. Pero estaba escrito y lo vamos a demostrar. Las joyas de Palmira, el tesoro arqueológico amenazado por Estado Islámico en Siria. ¿Sabéis lo curioso de esta noticia? No es solo el hecho de que el Estado Islámico esté en ese lugar, ya sabéis que es un lugar que tiene 2000 años de antigüedad, es una joya arquitectónica de los romanos, un lugar parece ser especial y distinto de muchos otros. Si esta noticia la elegí para poderosla mostrar, es porque Palmira es, como dice uno de estos pies de fotografía, el paso directo hacia la capital de Siria, Damasco. ¿Sabéis? Los ejércitos pueden tener muchos tipos de armamento, aviones bombardeando, misiles de gran alcance, pero las guerras finalmente siempre se terminan con la ocupación militar andando, soldados de a pie. Y pasarán los años y seguirá siendo así. ¿Sabéis? Cuando uno ve que realmente ese lugar es el camino de acceso a Damasco, entiende muchas cosas. Hoy mismo he recogido una noticia que no está incluida aquí, donde se destapa por unos archivos, bueno, unos documentos de archivo desclasificados de Estados Unidos, cómo el propio gobierno de los Estados Unidos estuvieron trabajando en Jordania para preparar a ISIS. Ya sabéis, el ejército islámico. Estuvieron allí equipándolos con armamento, les están haciendo llegar armamento por otras vías, pero también los prepararon militarmente. ¿Y todo esto para qué?
allí mismo lo dice, para derrocar a un señor que es el que está precisamente en Siria aún mandando y no les gusta mucho, el señor al-Assad. Y que todo esto se ha provocado para poder derrocar ese gobierno que no está con los intereses occidentales tal como ellos quieren. Pues esto es una noticia de hoy mismo. Entonces, cuando ves esto, ves la profecía de Medio Oriente en Daniel 11, versículos finales, y ves Isaías 17 hablando sobre Damasco, no es fácil, o mejor dicho, ya no es muy difícil tener que darse cuenta que todo esto lo vamos a vivir muy pronto. El Estado Islámico amenaza con hacerse con una bomba nuclear en menos de un año. Evidentemente, ¿esto qué quiere decir? Pues que tiene que haber más guerra aún, porque unos intentarán evitarlo, o así lo aparentarán, y otros harán lo posible para ponerla en práctica. Por tanto, la confrontación sigue servida. Y apartado para paz y seguridad con dos señores que veis aquí que todos conocéis de sobra. El Vaticano reconoce al Estado palestino. Esta fue una noticia, bueno, ahora sí que podríamos decir noticia bomba prácticamente, ¿no? Porque ya sabéis que el Vaticano sigue abogando abiertamente para que haya dos estados, Israel por un lado y el Estado palestino. Pues bien, ellos en palabras textuales en el último párrafo dice: sería bueno si el acuerdo que alcanzamos pudiera de alguna forma ayudar a los palestinos a lograr el establecimiento y reconocimiento de un Estado Palestina independiente, soberano y democrático, que viva en paz y seguridad con Israel y sus vecinos. Paz y seguridad. ¿Qué decía Primera de Tesalonicenses? ¿Lo recordáis? Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina sobre ellos y no escaparán. Y sabéis, cuando analizáis las veces que se está citando paz y seguridad por tantos dignatarios, muchas veces tiene que ver precisamente con la zona de Israel. Por tanto, ya podemos estar viendo que ese texto bíblico, aparte de otras cosas que se podían aplicar al respecto, tienen que ver directamente con algo que va a acontecer en ese lugar, que va a marcar definitivamente los hechos finales de la historia de la humanidad. Y el Estado Vaticano está trabajando de lleno para que ese punto se cumpla. Evidentemente el Vaticano no trabaja para que venga la segunda venida de Jesús, trabaja para que venga el anticristo. Y ya sabéis que el anticristo es el papado, pero el anticristo por excelencia es el mismo Satanás, cuando venga haciéndose pasar por Jesús. Para eso están trabajando, para eso están cumpliendo sus objetivos. Tercera Guerra Mundial. Señales que indicarían que el mundo como lo conocemos ahora está a punto de colapsar. Y sabéis, cuando empezáis a mirar titulares de este tipo y en qué se desgranan, nos damos cuenta que siempre se está hablando de Rusia, China, Estados Unidos. Y no solo ellos, también la India. Se están haciendo dos bloques claramente descarados, rivales unos de otros. Por un lado Estados Unidos, por el otro lado los demás. Estados Unidos y sus aliados, por supuesto. El Estado Islámico avanza imparable por el desierto sirio hasta frontera con Irak. Nos damos cuenta cómo el Estado Islámico está siendo la excusa también de uno de estos puntos por el cual la Tercera Guerra Mundial está servida. ¿Cuántas veces no hemos mostrado ya frases del mismo Papa Francisco diciendo que ya estamos en Tercera Guerra Mundial? Y que es precisamente todo esto. Se lo está diciendo hasta el mismo Papa Francisco. Él, que está detrás de estas cosas, ¿cómo no va a saber que realmente es así? Y un filósofo francés dice: el centro del mundo se encuentra en Rusia. Pero lo curioso de esto es que va hablando también de que hay Rusia aliada con China y aliada con la India. Y una vez más
¿No recuerda esto las profecías de Daniel 11, cuando dice: noticias del norte y del oriente lo atemorizarán y saldrá con grande ira para destruir y matar a muchos? Pues una vez más estamos viendo cómo las noticias están apuntando claramente a algo que aún no ha sucedido, pero que seguramente vamos a vivir en persona si Dios no nos lleva antes al descanso. Ciencia y tecnología. Todos sabemos que nos hablaba de esto también la Biblia. Nueva fórmula israelí potencia el crecimiento de los niños en un 25%. Dicen que es a través de un cierto tipo de nutrición, como los niños que les cuesta crecer y que son bastante más enclenques que el resto, a través de este sistema consiguen este crecimiento espectacular de un 25%. Y ahora están mirando también para los adolescentes. Todo esto saldrá al mercado dentro de poco tiempo. No sabemos, queda como misterio, qué combinaciones hacen para que esto se pueda producir. Pero realmente mirad hasta qué punto la ciencia está avanzando, haciendo cosas impresionantes. Como esto. Un equipo científico logra que un paciente mueva un brazo robótico utilizando solo el pensamiento. Esto ya va en plan de ciencia ficción. Pero no, es una realidad. Lo que veíamos en películas ahora es un hecho. Si habíais visto películas como La Guerra de las Galaxias y demás, le cortan el antebrazo a uno, se le ponen todo mecánico y lo hace ir todo con la mente. Bueno, pues ahora esto ya es una realidad. ¿Hasta qué punto va a llegar el hombre en la ciencia? Pues hasta el punto que Dios le permita. Pero ya sabéis que hay cosas que están muy bien como inventos, ¿verdad? Que ayudan y mucho. Por suerte, gracias a Dios, no todos son desgracias lo que inventa el hombre. Y ahora podríamos ver quizás el vídeo de un equipo científico logra que un paciente mueva el brazo robótico utilizando el pensamiento. Hasta ahora esos microelectrodos estaban en las áreas motoras. Ellos seguían dando órdenes a los brazos robóticos. Cada vez Pues ya habéis visto qué maravilla, ¿eh? Antes todo esto era mucho más complicado de realizar, todo por procesos mecánicos. Ahora el pensamiento es capaz de generar esto. Sabéis que funcionamos básicamente con energía eléctrica, y a la que se sabe de dónde parten ciertos puntos neurálgicos que dan las órdenes, pues han sido capaces de poder hacer esto. Es realmente impresionante. Y mirad esta otra noticia. Star Wars cada vez más cerca. El rayo de la muerte de DARPA comienza pruebas de campo. Si esto lo veíamos también en películas, rayos láser que salen de una nave y se cargan cualquier cosa, pues ya no es ciencia ficción. DARPA, esa agencia que trabaja para el gobierno de los Estados Unidos, casi todo en plan militar, prácticamente todo, ya está consiguiendo hacer que ahora sean más ligeros. Estos armamentos láser se puedan cargar más rápidamente, salgan muy económicos como armamento, la cual cosa va a sustituir a los típicos misiles que lanzaban los cohetes, porque eso resulta muy caro y no es tan fuerte en el impacto que ellos quieren realizar. En fin, pues todo esto ya es una realidad. ¿Os dais cuenta cómo en las películas de ciencia ficción, en el fondo lo único que hacen es prepararnos para cuando llegue la realidad ya lo veamos todo tan natural? Y ahora no sé cómo estáis de vivienda vosotros, pero
la ecocápsula, con la que se puede vivir en cualquier lugar del mundo. Mirad, tiene forma de huevo, está dividida en estas dos secciones, tiene parte de cocina, parte de dormitorio, y funciona totalmente autónomo. Sobre el precio, bueno, no se habla mucho, también se habla de que pesa unos 1500 kilos, y esta es la imagen de este, bueno, ya no es un prototipo, ya es una realidad. En fin, que los problemas de vivienda a algunos se lo va a solucionar pronto. Pero ahora mirad, como en los días de Noé, Sodoma y Gomorra. Evidentemente, si antes hemos visto las imágenes de Sodoma y Gomorra, cómo quedaron, y sabemos el por qué, había una causa que generó la indignación de Dios y dijo, hasta aquí habéis llegado. Vamos a ver una serie de artículos que desde luego no tienen desperdicio. Se presenta en Argentina un proyecto para promover en los colegios la validez de las relaciones homosexuales. ¿Estáis pensando en tener hijos? ¿O tenéis hijos pequeños? Pues pensad que vuestros hijos, tarde o temprano, van a ser educados con estos conceptos. Cuando el espíritu de profecía nos hablaba de no tener hijos en el último tiempo, era por varios factores. Evidentemente uno de ellos es cómo podrás solucionar tú con la educación a tu hijo lo que le impongan en los colegios, lo que le impongan en televisión, lo que le impongan en radio. ¿Va a ser fácil? Muy difícil lo van a tener los cristianos que tengan hijos pequeños. Pero también ahora el primer ministro de Luxemburgo es el primer líder de la Unión Europea que contrae boda gay. Ya está esto afianzándose también en dirigentes. Por tanto, ya sabéis que los pueblos se suelen reflejar también en sus dirigentes, tantísimas veces. En fin, cuando veis escenas de este tipo, evidentemente ya sabéis por qué suele ser, ¿no? Pero por si fuera poco, mirad esto. Viena usa señales de semáforos para gays. Los muñequitos típicos cuando uno va a cruzar la calle, pues ahora van a reflejar también todo esto. Ahora decirle a un niño esto lo que es, y decirle a un niño que esto no debiera ser. Y vuestra educación tiene que pesar más que la influencia que tendrá a cada momento cuando vaya a cruzar una calle. ¿Creéis que eso va a ser así? Va a ser sumamente difícil que al fin de los tiempos los niños también puedan ser salvos, porque su mente va a quedar impregnada de todo lo que no es de Dios. Por eso, cuando se habla de salir de las ciudades, ir a vivir al campo, no solo era para cultivar nuestras hortalizas y cosas más y estar más sanos y más guapos, que eso evidentemente influye mucho, pero es porque habría una serie de conceptos que nos irían minando continuamente en la sociedad, que si estamos viviendo apartados en el campo no tendremos con tanta facilidad. Por tanto, hermanos, no desestiméis los consejos del espíritu de profecía, porque se nos dieron para nosotros, preveyendo tantas cosas que nos irían minando continuamente y que harían que resistir en la fe fuera prácticamente imposible. Y así va a ser, porque resistir va a ser prácticamente imposible. Irlanda dice sí en el referendo sobre el matrimonio homosexual. Estuve pendiente de esto cuando se estaba produciendo esta votación, porque sabéis, Irlanda es un país católico por tradición, y de Irlanda vino mucha gente a Estados Unidos, católicos, de allí que se abrió más el catolicismo. En un principio se los recibía con temor, al igual que los italianos que llegaban aquí a Estados Unidos, pero es que ahora la cosa ha cambiado. Irlanda, la gente ya no profesa ser católica, básicamente, ya son como en el resto de Europa, que, bueno, soy católico porque me bautizaron
pero yo hago mi vida. Y por eso aceptan este tipo de cosas. Si esto sucede en Irlanda, que era un bastión del catolicismo, ya podemos esperar que prácticamente, como en los días de Noé, como en los días de Sodoma y Gomorra, va a ser generalizado. ¿Y qué sucedía en esos días? ¿Recordáis el texto de Génesis? Decía que la tierra estaba llena de violencia. Y aquí un solo ejemplo. Ya, mirad cómo está la situación. La violencia resurge en el estado mexicano de Michoacán con al menos 43 muertos. Pero es que estas cosas están sucediendo a diario, y no solo en México, sino en muchos países. Por tanto, ¿hasta qué punto estamos llegando? Cuando vemos una vez más que como en los días de Noé, así serán los días de la venida del Hijo del Hombre. La situación es totalmente paralela. Y animales muertos. ¿Recordáis el texto de Oseas que nos hablaba precisamente de que al fin de los tiempos también habría animales que morirían en masa? La muerte misteriosa de 1/3 de los saigas de Kazajistán deja perplejos a los científicos. Aún no saben por qué. Creen, piensan, pero aún no saben el por qué. Accidentes. Nos hablaba el espíritu de profecía también sobre esto, que en el último tiempo habría accidentes cada vez más masivos. Pues sí. Me voy a saltar este vídeo para ir un poco más deprisa, pero ya habéis visto en Estados Unidos choque de trenes, muertos, heridos, terremotos. Nos lo dijo Jesús también, que habría terremotos hasta el final, pero cada vez más, claro. No es habitual que haya 2 terremotos de casi la misma magnitud en tan poco tiempo en el Nepal. Una cosa es un terremoto y lo otro son réplicas, pero esto no, son 2 terremotos totalmente distintos. Bien, ya estuve comentando en la última conferencia de noticias cómo hay algo curioso en el Nepal. Están lidiando por conseguir el Nepal 2 potencias extranjeras. ¿Será que esto tiene que ver con eso? No podemos afirmarlo. Pero ya sabéis que cuando ya vimos que existía la máquina para crear terremotos, ¿qué puedes llegar a esperar ya? Quizá no es por esto. Pero la profecía nos decía que habría terremotos cada vez más. Hoy mismo he cogido 3 noticias de terremotos distintos de magnitud superior a 5. 5, 6, 7. ¿Qué está pasando? La profecía nos decía que eso acontecería. No nos decía si sería solo hecho por cuestiones, digamos, naturales o por cuestiones hechas por hombres. Pero Jesús dijo que pasaría eso. Mirad este otro, terremoto de magnitud 6,8 sacude Japón. Y ya sabemos que Japón es un lugar típico para seísmos, pero están aconteciendo en muchos lugares y de gran magnitud. Mirad este 5,1 en Indonesia también. Pero también hay olas de calor. Mirad, esta noticia no es la última en cuanto a cantidad de gente que está muriendo en la India por esta ola de calor extremo que dicen que está llegando a 46 grados. Claro, es para freírse. Ya llevan más de 1000 muertos. Más de 1000. ¿Cuántos más pueden caer? ¿Qué está pasando? Todo se está volviendo loco. Inundaciones. China, 57 muertos por inundaciones. Estados Unidos, al menos 8 personas desaparecen tras inundaciones en Texas. Tornados. Un tornado deja una decena de muertos en el norte de México. Mirad qué escenas. Es en la frontera con Texas prácticamente. Es realmente impresionante ver cómo queda todo con el paso de ese tornado. Vamos a ver el vídeo. Nos damos cuenta que todo se está acelerando y las profecías nos decían que las desgracias irían una tras otra. Y todo esto son las advertencias que Dios sigue dando para que la gente reaccione. Obama dijo ahorita en un boletín de que para el lunes también
habla de los terremotos, porque vienen terremotos a partir de hace a las 7 y pico de la noche por última hora. Están cambiando eso del el control que tienen sobre el ambiente, están haciendo causar toda esta clase de cosas, ¿no? Hay algunos fenómenos que no son naturales sino sobrenaturales, también creados por el diablo, porque así como lo hizo en Job, también Dios ahora le permite, pues, porque como el Espíritu de Dios cada día se aleja más de la tierra. Si os habéis dado cuenta, están pasando muchos fenómenos de este tipo. Muchos y muy seguidos. Habéis visto que eran construcciones no de casas hechas de risa, sino de ladrillo. Y aún y así, desperfectos impresionantes. Coches totalmente lanzados al aire. No sé si estáis pensando algo. En septiembre, el Papa va a venir a Estados Unidos. Y en septiembre, el Papa seguramente va a hablar directamente de su nueva encíclica, que tiene que ver con el medio ambiente, con la ecología, y de cómo el ser humano es el que está provocando el cambio climático y todas o muchas partes de estas desgracias. Todo esto no está pasando porque sí. Antes me apuntabais que Obama va a tratar sobre terremotos. Me apuntabas también algo más, ¿no? De que estas desgracias tienen que ver también no solo con cuestiones humanas, sino que el propio diablo puede hacer lo mismo, y esto lo sabemos de sobra. Curiosamente ahora cada vez esto se está acelerando y el Papa prepara una encíclica sobre esto. ¿Y sabéis para qué? Porque quiere unir a todo el mundo bajo una misma ley. Y ese va a ser el primer gran paso para aceptar lo que vendrá después, que es el domingo como día de reposo para todos. Y que recordemos, como ya pudimos presentar en otra de las conferencias anteriores de noticias, ya dice que el domingo precisamente tiene que ver con la ayuda al medio ambiente para evitar también cambios climáticos, etc. Y la familia, por supuesto, que esa es la base, teóricamente, de eso, ¿no? Bien, pues todo esto no está sucediendo porque sí. La gente verá desgracias y no verá más. Pero nosotros sabemos el trasfondo que tiene todo esto. Y ya podemos prepararnos, porque con los pocos años que nos quedan, algo debe pasar grande para que se termine aplicando. Y lo vamos a vivir una vez más. También erupciones volcánicas. Aumenta la actividad del volcán de fuego en Guatemala. Cuando estuve recientemente en Argentina, precisamente en la zona de La Pampa, del volcán de Chile que estaba emanando, también llegó una gran cantidad de ceniza, se veía el cielo encapotado,
bueno, pues las actividades volcánicas también no paran. Y voy a dejarlo aquí, porque ahora viene la temática densa, pero que ya tiene que ver directamente con lo que hemos visto y también con quién está detrás de tantas cosas, no solo de lo que hemos visto, sino de muchas otras que vamos a analizar. Es impresionante ver cómo cada semana hay tantísimas noticias, tantísimas, que tienen que ver con la profecía, que me sigo sorprendiendo cuando aún alguien, sobre todo cristianos, pero sobre todo adventistas, aún dice, no está pasando nada que tenga que ver con las profecías. Dices, ¿y en qué mundo están viviendo? ¿Dónde tienen los conceptos de la profecía? Hermanos, nosotros solo podemos saber que Cristo se aproxima porque todo esto está pasando, estaba escrito y lo estamos viviendo. Y estamos sabiendo que a través de esto vienen otras cosas para consumar todo en la segunda venida de Jesús. Pero antes van a haber muchas más cosas que en los pocos años que nos quedan aquí debemos ver una tras otra, casi apretándose una circunstancia tras otra, para que todo se cumpla en tan escaso tiempo. Hay personas que aún dicen, para que Jesús venga puede faltar muchos años. ¿Sabéis? Esta misma semana alguien me pasó una noticia, le doy las gracias, de cómo se está intentando construir un lugar aquí en Estados Unidos, de la Iglesia Adventista, y hablan que tiene que ser una edificación, etcétera, para 30, 40 años, preveyendo que todo irá bla bla bla, de tal forma. ¿Y dónde dejan la segunda venida de Jesús? ¿Dónde la dejan? Su único propósito es estar bien, adaptar la obra a lo que hay, y planes de largo proyecto, a largo término, a largo plazo, pero no a largo de 20 años, sino a lo largo de 30, 40 y más años. Pero aún no saben que Jesús ya habrá venido. Pues quizás que no lo saben y nosotros se lo debemos decir. Porque el problema también es nuestro. Ellos pueden estar en ignorancia porque nosotros no decimos las cosas. Y a veces nos las callamos, tristemente, para no tener problemas. Pero sabiendo las cosas que sabemos ya no podemos callar. Si amamos a los hermanos, aunque nosotros, algunos de nosotros ya no estemos en la denominación, debemos decirles las cosas. O desde dentro o desde fuera, pero debemos decirles las cosas. Porque Dios tiene mucho pueblo en todas partes aún. Y nosotros tenemos un mensaje que debe darse a este mundo. No solo adventistas, a todo el mundo, porque todo el mundo necesita la salvación. Por tanto, no dejemos de decir las cosas si las sabemos, porque Dios también nos va a pedir responsabilidades a nosotros. Pues nada, hasta aquí la temática de hoy. Mañana vamos a continuar con el resto de noticias y seguiremos también con otros temas. Vamos a terminar con una oración. ¿Os podéis poner de rodillas? Si es posible, sí. Padre nuestro, te agradecemos mucho por tu santo sábado. Te agradecemos mucho por tus palabras. Y Señor, te queremos pedir que nos ayudes a centrarnos en ellas, a no perder el tiempo con tantas cosas banales de este mundo, a no tener mentalidad totalmente mundana o un poco mundana, sino que nuestra mentalidad sea la que tú quieres que tengamos. Porque a veces, hasta en cosas pequeñas, podemos terminar totalmente apartados de ti. Y no queremos eso, Señor. Queremos seguirte. Te queremos pedir que tú nos vayas llevando al pleno conocimiento para que cada vez más podamos estar más íntimamente unidos a ti, viviendo como tú quieres, sintiéndote en nosotros, Señor. Por eso te queremos pedir que el Espíritu Santo nos vaya trabajando, nos ayude a pulir todo lo que tenemos mal aún. Y que si es tu voluntad podamos ser de los 144.000 que estén vivos esperando el retorno tuyo.
Y si no, Señor, ayúdanos a mantenernos fieles hasta el momento en que tú digas basta, para que después podamos resucitar y estar contigo por siempre. En tus manos nos encomendamos. Cuida de tu pueblo alrededor del mundo y que todas estas cosas que suceden las sepamos aprovechar para dar testimonio de tu pronto regreso y de que ya el mundo te necesita, aunque muchos no lo sepan, y así algunos puedan dar el paso de venir a ti antes de que sea demasiado tarde. En el nombre de Jesús te lo pedimos y por el perdón de todos nuestros pecados. Amén.